¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, una propuesta federal en política internacional. Mi nombre es Augusto Grilli Fox y me acompaña Luz Fauro. ¿Cómo están? Un placer acompañarte vos, Augusto, y acompañarlos a ustedes que están del otro lado de la pantalla para que juntos analicemos lo más importante en materia internacional de esta semana. Tal cual, un programa bastante cargado, como acostumbramos a plantear, y sobre todo con los hechos coyunturales que se han dado. Exactamente, vamos a hablar del reciente magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, que bueno, fue asesinado por un grupo comando de personas que hablaban en español y en inglés. También vamos a estar hablando de la retirada de las tropas de Estados Unidos de la base aérea de Bagram en Afganistán, un hecho que marca y que deja también una incertidumbre en el futuro de Afganistán. Exacto, además de hacer un abordaje concreto de lo que ha sido la bilateral del presidente de los Estados Unidos con el presidente de Israel, de Rivlin, con Joe Biden, y también lo que ha dejado los encuentros de Felipe Solá, el canciller argentino. Exactamente, el encuentro importante que tuvo con Anthony Blinken, el secretario de Estados Unidos. Y tenemos una entrevista muy interesante para hoy con una persona que nos va a ayudar a entender los distintos fenómenos que se han dado en América Latina. Tal cual, vamos a estar en contacto vía plataforma virtual, vía Zoom, con Andrés Malamud, politólogo argentino radicado en Portugal, Lisboa, justamente para generar un abordaje integral de la región en este contexto de pandemia, en procesos electorales y en estas inestabilidades que se han dado también por los distintos estallidos sociales. Exacto, y como siempre tenemos la propuesta de medio ambiente y de película relacionado a algo que vamos a estar hablando. Pero nosotros ahora te invitamos a que veas el siguiente video que resume los temas. Ahora nos vamos a Haití justamente para analizar lo que ha dejado el magnicidio a Jovenel Moïse, justamente por lo que representa, digamos, este impacto que ha dado a la comunidad internacional. No se veía una situación de estas características, sobre todo por el riesgo en el que pone a las democracias en un contexto en el cual justamente Haití se encuentra como uno de los países más pobres del mundo y el más pobre de Latinoamérica. Exactamente, la situación es triste, es preocupante. En realidad se habla de entre 6 y 10 personas que habrían ingresado a la residencia privada del presidente Moïse, ahora bueno, asesinado, que falleció producto de 12 balas. De hecho, la policía de Haití anunció que detuvo a 4, o sea, que abatió a 4 personas y detuvo a 2. Y también, bueno, la primera dama resultó herida y de hecho se está recuperando en Miami con un pronóstico reservado. La situación es bastante caótica en el sentido de lo que implica justamente el asesinato en un contexto de crisis económica, como bien mencionabas vos, Augusto, pero también crisis política y social en los últimos años. Hay que tener en cuenta que Jovenel Moïse había convocado elecciones para septiembre de este año, el 26 de septiembre, se iban a elegir presidente, iban a realizarse las elecciones legislativas que venían postergadas desde hace ya 2 años, y además se iba a realizar la votación de un referéndum de la Constitución de Haití, que de hecho esta Constitución, que está vigente desde 1987, prohíbe cualquier tipo de reforma a partir del consenso, digamos, de votación de referéndum. La situación es bastante caótica teniendo en cuenta también que desde el 7 de febrero de 2021, o sea, de este año, el Consejo Superior del Poder Judicial de justamente Haití había dicho que había finalizado el mandato de Jovenel Moïse. Hay que tener en cuenta en un país de 11,4 millones de habitantes,
con características muy duras en relación a los golpes de la naturaleza también. En 2010 un terremoto que dejó 200.000 fallecidos. También dejó 300.000 heridos. En 2016 el huracán Matthew, que dejó pérdidas por alrededor de 2.000 millones de dólares. Ahora, hoy por hoy, se encuentra en contexto de pandemia y es uno de los pocos países del mundo que no ha tenido ninguna campaña de vacunación todavía, lo cual responsabiliza en forma real y concreta a la comunidad internacional en cuanto a inversiones que se habían comprometido y nunca llegaron, además de varias irregularidades en relación a la cooperación de algunos organismos en Haití. También comentarte que la forma en la que se dio este magnicidio ha sido muy irregular, teniendo en cuenta que el operativo que se trasladó para llevar a cabo este asesinato justamente se presentaron como agentes de la agencia DEA y hablaban en español y en inglés. La realidad es que llama mucho la atención en relación a la seguridad preestablecida para un presidente, a la cooperación que pueda haber tenido o no de los sectores opositores. Te recordamos también que Jovenel Moïse había manifestado una preocupación muy importante en relación a su seguridad en el mes de febrero. Claro, justamente en esto que decíamos recién, del 7 de febrero, cuando el Consejo Superior decide que se termina el mandato, él denuncia una connivencia de la oposición con los jueces para hacerle un golpe de Estado. Pero también manifiesta la posibilidad de un magnicidio. De hecho, eso es algo que llama la atención y sobre todo porque había planteado denuncias a los sectores de la oposición. La relación de él políticamente con los sectores de oposición no era buena y el contexto de Haití hoy por hoy es de gran crecimiento de pandillas, muchos cruces de violencia en las calles y ha terminado decantando en una crisis política sin precedentes. Exacto, y teniendo en cuenta esto que mencionas, está bien, las guerrillas que están debatiéndose por ahí el control y poder de las zonas más vulnerables de Puerto Príncipe, y tener en cuenta que, bueno, básicamente Haití fue uno de los primeros países, teniendo en cuenta el tema de los estallidos sociales, porque hubo un alzamiento de la población cuando hubo justamente un intento de suba de los precios del combustible. Y después, en 2019 también hubo un estallido social que de hecho provocó que se postergaran las elecciones previstas, las elecciones legislativas, y que en enero, esto digamos termina decantando en que en enero el Congreso termina clausurándose y de hecho por eso también Jovenel Moïse estaba gobernando de manera de decreto, porque no había un Congreso tampoco que hiciera digamos de la otra contraparte. Algo que también llama la atención es justamente el tiempo, el lapso que quedaba para esta convocatoria de elecciones, dado que estaban previstas para el 26 de septiembre la primera vuelta y para el mes de noviembre una potencial segunda vuelta. Así que lo que se espera ahora es ver los relevamientos que se hagan. Recordamos que en Haití entero se dio un estado de sitio que se prevé por lo menos por 15 días. Se cerró en principio la salida por la frontera de República Dominicana. Te recordamos que esta isla tiene justamente, o sea, que contiene a los dos países, República Dominicana y Haití. Haití ocupa la tercera parte de esta isla y también se cerraron varias embajadas por cuestiones de seguridad. Exactamente, la situación es compleja, lo que sí, bueno, el primer ministro interino de Haití dijo, se comprometió, tuvo una conversación con Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, y se comprometió a llevar a cabo el calendario para que efectivamente se celebren las elecciones. Vamos a seguir de cerca el tema en forma constante, permanente, sobre todo por el impacto que ha representado justamente en el país que, como lo comentaba Luz, fue el detonante de los estallidos sociales en Latinoamérica. De hecho, el primer antecedente desde que se empezaron a generar fue Haití. Exactamente. Pero bueno, vamos a estar atentos como decíamos recién. Nosotros tenemos que pasar de tema, nos vamos a ir a Afganistán, ¿te parece? Vamos. Para analizar la retirada de las tropas estadounidenses de la base aérea de Bagrán. ¿Por qué es importante este hecho? Porque básicamente es un gran paso que ha dado Estados Unidos en el marco de cumplir estos compromisos con Afganistán de retirar sus bases a sus tropas militares antes del 11 de septiembre. Y de hecho ya se habla que a fines de agosto terminaría de retirar a todos los soldados estadounidenses allí en Afganistán. Tal cual, de hecho, una política aplicada en forma automática por Joe Biden en relación a este contexto que se estaba dando hace 20 años
en Afganistán y donde justamente los desafíos están planteados en el mediano plazo, a ver cómo evoluciona justamente esta decisión y de qué forma repercute en la región. También analizar y ver cuál es la política que toma China en relación a las posiciones internas que se van generando. Exacto, la cuestión es que esta retirada de las bases de Bagrán también generó bastante controversia porque no se había anunciado previamente, fue medio sigiloso. También después se anunció que la OTAN retiró a un gran número de soldados justamente en el marco de este compromiso. Pero la situación del futuro de Afganistán es muy preocupante teniendo en cuenta cómo en los últimos tiempos ha habido un gran avance de los talibanes, ¿sí?, en distintos distritos. De hecho, según la ONU, a fines de junio se habían apoderado de 50 distritos. Ya se habla de más de 100 distritos que han ido ocupando, principalmente en el norte, y las distintas disputas que están teniendo y guerras y batallas con los soldados afganos, ¿sí?, que pertenecen al gobierno afgano. Y bueno, este contexto de que hay posibilidades de una guerra civil, que de hecho el mismo comandante general de Estados Unidos en Afganistán alertó de que puede haber una guerra civil allí en Afganistán. Es por eso que también entendemos que puede llegar a ser un conflicto que se potencie y que justamente lleve a tener roces a gigantes como Estados Unidos con China, sobre todo por lo que representa en la región. Todos los desafíos van a estar puestos en ver la capacidad que proyecte internamente Afganistán para ver de qué forma puede apuntarse y apostar a que la recuperación de derechos por las mujeres, por los sectores, también por los niños en materia de educación. Hay que ver cómo se puede llegar a sostener y creo que va a ser uno de los principales determinantes para ver qué grado puede llegar a tener de continuidad estas políticas que se están aplicando ahora y justamente replantear la discusión en relación a estas lógicas intervencionistas que ha tenido Estados Unidos, que en este caso duró 20 años. Exactamente, 20 años y por ahí algunos distintos organismos internacionales han denunciado esto que decías vos, la posibilidad de que se pierdan ciertos derechos que se lograron a partir, digamos, en cierta forma de la intervención de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sacan, ¿sí?, derrocan a los talibanes que estaban en el gobierno en 2001. De ahí, bueno, se ha logrado este proceso y ahora hay grandes posibilidades de una guerra civil. Hasta inclusive agencias internacionales de inteligencia han hablado de que si esto continúa así, probablemente los talibanes vuelvan a ocupar el poder entre 6 y 12 meses. La situación es muy preocupante también teniendo en cuenta que este domingo pasado más de 1000 soldados afganos huyeron por la frontera a Tayikistán. Entonces, hasta inclusive los mismos soldados no se estarían enfrentando contra los talibanes por el poder de los talibanes y teniendo en cuenta lo que dicen es que Ghani, el gobierno de justamente Afganistán, el presidente, no estaría preparado para llevar a cabo una salida política de este conflicto y se habla entonces de esta guerra civil. Vamos a seguir este tema en relación a cómo evolucione también va a ser el posicionamiento que vayan generando otros países, así que en lo inmediato también seguramente lo vamos a actualizar. Por supuesto, vamos a seguir actualizándolo y teniendo en cuenta esto que decíamos, 11 de septiembre es la fecha límite. Algo para agregar importante es que los talibanes lo que dijeron es que después de esa fecha, el 11 de septiembre, si quedan tropas extranjeras en territorio afgano, van a ser objetivo del grupo. Así que es preocupante, vamos a seguir siguiéndolo, por supuesto, y ahora vamos a cambiar nuevamente de tema para, bueno, justamente analizar la reunión que tuvo nuestro canciller Felipe Solá con Anthony Blinken, el secretario de Estado, en Italia en el marco del G20. Por eso nos vamos a Italia. Vamos. Algo muy interesante el proceso que se ha visto en relación a que se entiende como algo muy positivo, una bilateral muy concreta de 40 minutos en la cual se pusieron a disposición los equipos técnicos. Trabajaron con mucha coherencia en el sentido de postular a la Argentina como un abanderado en materia de medio ambiente en la región. También renovaron la predisposición, podríamos decir, para trabajar sobre temas como lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas. Y algo interesante también fue la capacidad de diálogo en relación al tema Nicaragua, donde han tenido posiciones distintas ambos países, pero hablan de la coherencia y de la sinceridad intelectual para poder trabajar sobre los desafíos de la región. Claro, de hecho se comprometieron a fortalecer justamente la confianza mutua y a un diálogo sincero entre las partes cuando la agenda regional lo requiera. Y eso es un paso muy positivo para nosotros Argentina en el sentido también del acercamiento con el gobierno de Estados Unidos y teniendo en cuenta esto que vos decís, ¿no? Nicaragua, un punto que había generado polémica, que
generaba en cierta forma temor de cómo nos iba a posicionar ante Estados Unidos, teniendo en cuenta que nosotros necesitamos también de Estados Unidos en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional por el peso que tiene Estados Unidos en este organismo. Bueno, que hayan encontrado, digamos, un punto en común de decir, bueno, se respetan, que son diferentes posturas, pero el punto final está. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es que se respeten los derechos humanos en Nicaragua. La cuestión, digamos, de fondo está. La forma, en cuanto a la reforma de los procesos electorales, es lo que diferenciaría a Argentina de Estados Unidos. Interesante estos procesos, dado que justamente lo que queda ahora como desafío es seguir potenciando una relación que, de hecho, la lógica en la que se encuentran Alberto Fernández y Joe Biden es bastante positiva, sí. Sobre todo a partir de la manifestación de apoyo en la previa a las elecciones de Alberto Fernández a Joe Biden. Si bien no es un determinante para Joe Biden el apoyo de un candidato o de un presidente para su gestión, fue tomado como un gesto muy positivo, dado que fue el único presidente latinoamericano que abiertamente apoyó la candidatura del demócrata. Exactamente, así que bueno, fue una muy buena reunión, una buena conversación entre las partes, y no fue obviamente la única reunión. También allí estuvo reunido con Heiko Maas, el que sería el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, y también fue una reunión muy productiva en materia de cooperación argentino-germana en distintos puntos, pero principalmente en energías renovables. Tal cual, de hecho ahí se pudo intensificar bastante el diálogo y abrir nuevas puertas para seguir creciendo y seguir potenciando y articulando estas acciones. También comentarte que se generó un nexo de bilateral con Arabia Saudita, con quien se entiende que es el principal socio comercial de esa región, para poder generar nuevas expectativas en relación a lo que va a ser la pospandemia. En relación a lo que fueron algunos cortocircuitos, también hacerte referencia a que por ahí hubo algunos postulados por parte de Alemania hacia Rusia y China en relación a la utilización de la pandemia en un contexto para posicionarse claro. En relación a lo que viene por los avances en materia sanitaria que tuvieron. Exactamente, sí, siempre hay alguna que otra cosita, alguna rispidez, se pican un poquito, pero en términos generales salió bien. Bueno, y también tuvo su momento de discurso Felipe Solá en lo que sería el cierre de la cumbre de cancilleres del G20 y volvió a insistir justamente que se redoblen los esfuerzos para conseguir una vacunación masiva en todo el mundo y además que se consigan los fondos de financiamiento para los países en desarrollo que necesiten de la vacunación. Sí, se lo puede sintetizar con una palabra. Creo que el concepto es multilateralismo. Es en el eje que todos coincidieron, partir de ahí hacia una nueva normalidad. Exactamente, así que muy interesante lo que dejó toda la cumbre y principalmente destacar esta reunión que era muy esperada entre Felipe Solá y Antony Blinken. Tal cual, pero también hubo un encuentro en Estados Unidos entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Israel, Reuven Rivlin, justamente donde postularon distintas situaciones en relación a las relaciones internacionales de Israel y a la situación con Irán, donde también se postuló como eje fundamental el crecimiento en materia atómica por parte de Irán. Exactamente, importantísima reunión teniendo en cuenta que el 7 de julio deja de ser Reuven Rivlin el presidente de Israel y asume Isaac Herzog el nuevo, o sea, el presidente electo. Bueno, fue la última visita y aprovecharon a, en cierta forma, reforzar los vínculos entre Estados Unidos e Israel, teniendo en cuenta las rispideces que ha habido en este último tiempo. Y teniendo en cuenta también esto que vos mencionás importantísimo, lo de Irán, más en el marco de esta preocupación que tiene Israel en el sentido de que no obtenga ningún tipo de arma nuclear y que no quiere que Estados Unidos se reincorpore al acuerdo nuclear y que de hecho Joe Biden en promesa de campaña dijo que iba a intentar por lo menos incorporarse. Algo interesante también para que entiendas esta reunión que se ha dado es que el rol del presidente en Israel no es el rol que nosotros interpretamos como el del presidente nuestro. Nosotros tenemos un sistema presidencialista, eso es un sistema parlamentario, en el cual el presidente tiene un rol más institucional, a diferencia del primer ministro, que se parece mucho más al rol de presidente que tenemos nosotros. Exacto, bueno, de hecho se habló de Naftali Bennett, el nuevo primer ministro de Israel, y Joe Biden dijo que estaba entusiasmado de invitarlo a la Casa Blanca para tener estas conversaciones. Bueno, Joe Biden se comprometió a fortalecer aún más los vínculos con Israel y que de hecho dijo que durante su mandato Irán no va a tener posibilidades de crear un arma nuclear.
y también volvió a respaldar el derecho de autodefensa de Israel básicamente en el conflicto con Palestina, aunque, y según lo que se comunicó en un comunicado oficial, es que volvió a pedir la posibilidad de que Israel contemple la posición de la solución de los dos estados. Exacto, así que la verdad que estas instancias siempre son positivas, por más que sean la salida de un presidente, porque justamente lo que está abriendo es la variable de que se generen nuevos vínculos y se potencien herramientas. Hay que ver ahora el desafío también concreto por parte de Estados Unidos de tener la capacidad y la cintura política de potenciar los vínculos con Israel después de una gestión tan carnal como fue la de Donald Trump con Benjamín Netanyahu, y por otro lado tener la capacidad y la cintura política de poder incorporarse nuevamente a este acuerdo nuclear internacional. Exactamente, teniendo en cuenta que el organismo de la ONU de Energía Atómica denunció recientemente que Irán estaría enriqueciendo uranio metal a un 20%. Esto lo que haría es, en cierta forma, trabar estas negociaciones que comenzaron del 2 de junio para tratar de reincorporar a Estados Unidos a este acuerdo y lograr que Irán cumpla sus compromisos. Irán lo que dice es que ellos estaban de acuerdo con estas negociaciones en Viena, pero necesitan que se levanten las sanciones por parte de Estados Unidos. Sanciones que han colocado a Irán en una situación muy compleja en materia social, sobre todo por los impedimentos que le representa en materia comercial. Así que lo vamos a seguir, pero ahora no te vayas, quédate ahí, que en el bloque que viene tenemos una entrevista que la verdad va a estar buenísima. No te quiero anticipar mucho más. Ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos con Enlace Internacional y como te habíamos anticipado tenemos una entrevista de jerarquía, te diría, para poder analizar un poco estos procesos que se han ido dando en la región, en los distintos países, para tratar de dar una visión macro, ¿no? Exactamente, lo anticipábamos recién en el primer bloque. Lo que queremos hacer es analizar todo lo que se está dando en América Latina, para lo cual vamos a decir que estamos en comunicación vía Skype con Andrés Malamud, politólogo que está en Portugal, en Lisboa. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, un placer poder tenerte aquí en Enlace Internacional. Y bueno, como decíamos recién, queremos analizar la región, pero tendríamos que empezar por algún país en particular. ¿Qué te parece si empezamos con Chile y puntualmente con la Convención Constituyente que empezó a sesionar esta semana con algunos percances, pero comenzó a sesionar y ya se eligió de hecho quién va a ser la presidenta? En primer lugar, una mujer, una profesora que es mapuche. ¿Qué lectura haces justamente de esta elección de presidente de Elisa Loncón? Una doble lectura. Por un lado es la reivindicación de un Chile profundo que estaba escondido y que ahora sale a la luz y reclama paridad, igualdad de condiciones. Las mujeres, las indígenas, los que estamos relegados, estamos al mismo nivel que todos los demás y podemos competir en igualdad de condiciones. La cantidad de títulos académicos que tiene la nueva presidenta de la Convención es apabullante. Por el otro lado, de grandes ilusiones suelen surgir grandes desilusiones. Así que estaría bien que haya un poco de encuadramiento de qué es lo que puede dar y qué es lo que no puede dar esta Convención Constituyente. Para empezar, está muy bien el mensaje de que todos los chilenos y las chilenas son iguales. Ahora, esperar que de esto salga un nuevo Chile es quizás un poco exagerado. Esto es simplemente una Convención Constituyente, no va a cambiar la sociedad. Andrés, en relación a esto que planteabas justamente en que pueda cambiar o no la sociedad en Chile, viste que hay como una suerte de sensación o podríamos decir de común denominador de que se garantizaría una suerte de gobernabilidad después de esta reforma. ¿Para vos es tan así o crees que hay riesgos concretos de que las manifestaciones sigan después de esta reforma constitucional? Hay altos riesgos de que sigan las manifestaciones y no hay seguridad de que salga una reforma constitucional. El periodo de funcionamiento de esta Convención Constituyente es 9 más 3. 9 meses más 3 meses. Un año. Es muy difícil hacer una buena constitución en un año. El promedio son 2. Y además después tiene que pasar por una ratificación plebiscitaria. Es decir, que no solo tienen que ponerse de acuerdo grandes mayorías en la Convención, sino grandes mayorías en el electorado.
Y en el medio de esto hay una elección presidencial. Las elecciones presidenciales lo que hay es competencia, más que cooperación. Entonces va a ser complicado ver a los partidos cooperar en la Asamblea mientras disputan en el electorado. Las condiciones no son óptimas. Ojalá salga todo bien, pero para que salga todo bien hay que trabajar en eso, no hay que confiarse. Claro. Andrés, ya que trajo el tema de las elecciones de presidente que se van a desarrollar en noviembre, bueno, ahora en primera vuelta, o sea, lo que serían las PASO serían en julio, falta muy poquito, y teniendo en cuenta los resultados de las elecciones regionales, también, bueno, justamente de la designación de quienes iban a ser los constituyentes, que ganaron los independientes, y en las regionales, lo que sería la centroizquierda, ¿qué es lo que crees vos que puede llegar a pasar en las elecciones generales de noviembre? El futuro está abierto. Pero lo que estamos observando en el mundo es que en las elecciones tienden a ganar los moderados, en las elecciones en pandemia, contra lo que muchos hubieran esperado, que la pandemia generara respuestas reactivas de concentración del poder, que generaran más autoritarismo o más resistencia antisistema. Lo que estamos viendo es que son los moderados los que se imponen. En el medio de la pandemia la gente busca contención, cura, busca médicos, no pirómanos. Así que esto pasó también en la segunda vuelta de las elecciones regionales en Chile. En la primera vuelta la gente se fue un poco a los extremos, pero cuando tuvo que optar entre dos, eligieron al que estaba más en el centro. Así que este puede ser un anticipo. La cuestión es si pasa como en Perú, que un mal sistema electoral deja para la segunda instancia dos candidatos situados en los polos. Y acá los que quieren votar moderado no tienen candidato. Y esto genera la elección, habitualmente, de un mal presidente. Andrés, hacías referencia justamente a la situación electoral del Perú, donde anticipabas, digamos, se da una situación muy compleja en un marco electoral donde hubo 18 candidatos a presidente, 20 partidos. ¿Cómo ves, cómo proyectás el futuro de Perú en relación a la potencial gobernabilidad? Mal. El presidente electo de Perú tiene en el Congreso unicameral el 28% de las bancas. Para evitar que le hagan un juicio político necesita el 34%. Es decir, que no tiene garantizado ni siquiera el veto al impeachment, a la vacancia, como se llama en Perú. Así que no hay ninguna garantía de que termine su mandato de 5 años, como no pudieron terminarlo un par de presidentes antes que él. Y esto sí es novedad en Perú, porque los presidentes de Perú eran constantemente portadores de mala imagen. Siempre tenían una pésima imagen, pero terminaban el mandato. Y después iban presos. Ahora no, se perdió la paciencia. Entonces no hay garantía de que este presidente, el electo, termine el mandato, lo cual no es bueno. La estabilidad política en principio es un valor a mantener, claro. No a cualquier costo. A los malos gobiernos, si se los puede echar por vías institucionales, juicio político, mejor. Pero si pasa con todos los gobiernos, algo está roto. Bien. Y Andrés, te consulto, teniendo en cuenta que ya ha pasado más de un mes y todavía no se proclama a Pedro Castillo como el ganador de las elecciones, teniendo en cuenta las distintas impugnaciones que ha implementado Keiko Fujimori, la otra candidata. ¿Vos creés, hay miedo realmente, es posible que se lleve a cabo un posible golpe de Estado como estaban denunciando? No lo veo necesario. Si realmente hay por parte mayoritaria o relevante de la población de Perú algún temor de este presidente, está el Congreso donde el presidente está en absoluta minoría. No necesitan apelar a los militares como no necesitaron apelar a los militares para deshacerse de los dos presidentes anteriores. El Congreso funciona para echar presidentes, no funciona para generar inestabilidad. El que está haciendo las cosas bien, en principio es el mismo Pedro Castillo, que ya le ofreció quedarse el presidente del Banco Central, que está ahí en ese cargo desde hace 15 años, 2006, cuando lo instaló Alan García, hoy suicidado. Así que fíjense cómo la continuidad macroeconómica de Perú es elogiada por todos. Pero después, a nivel político, nadie está contento. Andrés, te referías justamente a la continuidad económica, a un crecimiento del PBI en los últimos 20 años en Perú, a una, podríamos decir, a una recategorización de lo que es la marca turismo en Perú, lo cual habla de las políticas que se han tomado, pero por otro lado vemos los votos absolutamente fragmentados, todo lo que es la zona andina, sur y selvática, acompañando fuerte a Castillo, Lima, a Keiko Fujimori. ¿Cómo ves estos procesos que se dan en los países, como en los países que se han dado estallidos sociales, como Perú, Chile, Ecuador, Colombia, en relación a que se han dado crecimientos del PBI, pero justamente el desafío ha sido los reclamos que se han planteado por, digamos, el hecho de que no llegan las gestiones del Estado a todos sus habitantes? ¿Cómo ves este desafío? Es fascinante porque los 4 países que mencionaste se caracterizan por alto crecimiento económico
y alta estabilidad macroeconómica. Son todos países con baja inflación que se endeudan a bajas tasas. La economía está perfecta. La macroeconomía. La microeconomía está horrible. En Perú hay un 70% de informalidad laboral. Hay altos niveles de pobreza y desigualdad en todos estos países. Y hay sociedades partidas, divididas, muy jerárquicas, muy estamentales. Lo que falta es cohesión social, una conciencia de pertenecer al mismo país, a la misma nación. Y esto se manifiesta sobre todo en la desagregación, en la segregación educativa, en la baja probabilidad de que un chico, un niño de una clase social, vaya a la escuela con niños de otra clase social. Los ricos van a las escuelas con ricos y los pobres van a las escuelas con pobres. No se encuentran, no hay espacio público compartido. Son países partidos, más allá de que tengan estabilidad macroeconómica. Esto, en perspectiva, es para que sepamos apreciar en Argentina y en Uruguay la diferencia que tenemos, con economías, en el caso argentino, bien rotas, pero con una sociedad que todavía está integrada, por lo menos en términos relativos, comparado con los vecinos. Y Andrés, teniendo en cuenta esta situación de la macroeconomía, que está bien, la microeconomía está mal en Perú. Bueno, Pedro Castillo dijo que el 28 de julio, cuando él asuma como el nuevo presidente, él va a proponer que se cree una asamblea para la reforma de la Constitución Nacional. ¿Crees que es viable que se pueda reformar? ¿Y crees que el pueblo de Perú quiere que se reforme la Constitución? No manejo encuestas para saber lo que piensan los peruanos, pero en general los procesos de reforma constitucional requieren de grandes acuerdos, de acuerdos importantes. La Constitución no es una ley para mañana, es la madre de las leyes para pasado mañana, y hace falta que esta generación y la próxima se sientan contenidos por esa Constitución. Si una Constitución es una imposición de un sector al otro, lo que va a generar es ilegitimidad, y de la ilegitimidad deviene la inestabilidad. Por lo tanto, más allá de lo que piensan los peruanos, si esto lo hacen unos contra otros, va a salir mal. Andrés, te llevo a Colombia justamente para hacer un paralelo en relación a la situación social que está viviendo y la proyección de salida. Hoy por hoy se viven números en Colombia como el 6,8% de caída del PBI, 42,5% de pobreza, 50% de informalidad, pero en un contexto en el cual no hay un acuerdo entre las conducciones políticas y lo que es la ciudadanía. ¿Cómo ves, a diferencia de Chile, la situación político-social y sanitaria de Colombia? Con más distancia y con menos conocimiento. Lo que tiene Colombia, que no es frecuente en América Latina, ustedes recién hablaban de la fragmentación geográfica en Perú, que es muy importante para explicar el voto. En Colombia no es solamente el voto, sino el desarrollo económico lo que está fragmentado. Colombia está surcada por varias cadenas cordilleranas, no simplemente una. El país está dividido entre regiones, y en cada región hay una dinámica política diferente, autónoma de muchas otras. Durante mucho tiempo Colombia mantuvo estabilidad política y estabilidad macroeconómica, pero después en cada región y en cada ciudad había proyectos políticos diferentes, muy individualistas. En algunos casos eran los líderes, alcaldes, gobernadores, los que manejaban un proyecto de ciudad que se transformaba en modelo mundial, pero no era Colombia, era Medellín o Cali. Así que es difícil saber lo que va a pasar en Colombia como país, porque en principio ese nivel de fragmentación nos permite ver algunos fenómenos regionales que funcionan y otros que no. En Chile la política es más centralizada, aunque estén los indígenas en el sur sobre todo, aunque haya fenómenos geográficos, es alrededor de Santiago donde se termina decidiendo. Claro. Te consulto, Andrés, hablando ya que estamos en Colombia, no puntualmente de Colombia, sino del candidato colombiano del CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina. Me gustaría consultarte qué lectura haces vos de la designación del candidato colombiano y justamente de la derrota del candidato argentino en la designación del CAF. Se dio la lógica. La CAF es originalmente el Banco de Desarrollo de la Comunidad Andina, y los países miembros de la Comunidad Andina originarios tienen 2 votos contra 1 de los demás miembros. Así que ya ahí estábamos con una cierta desventaja porque había más países de la Comunidad Andina favoreciendo al candidato de la Comunidad Andina que al extranjero. Pero además Argentina tuvo 0 apoyo de su grupo regional, del Mercosur. Los otros 3 países del Mercosur votaron al candidato colombiano, no al argentino. Así que acá lo importante no es perder contra Colombia, es estar aislada en el Mercosur. Este es el dato fundamental para leer la situación de Argentina en este momento. Hoy Argentina está aislada en el Mercosur. En relación a lo que ha sido esta elección, la Argentina quedó con la segunda responsabilidad, con el vicepresidente del CAF.
¿Esto se puede entender como un logro o como un premio consuelo? Hay un periodista, Iván Chergrotsky, que es próximo al gobierno y llamó a esto un caramelo de madera. A que tomo su definición. Segunda, simplemente es un premio consuelo. Le dieron la vicepresidencia para Argentina. Le pusieron una oficina en Argentina. Lo encerraron en su país, al candidato argentino. Dijeron, no vengas más. Te damos la vicepresidencia y quédate donde estás. Dejanos el banco a nosotros. Claro. Andrés, recién hacías mención de que Argentina está solo en el Mercosur. ¿Qué proyección tiene justamente este bloque económico en tu lectura, ¿no? En tu opinión? El futuro está abierto. Si el año que viene gana Lula las elecciones en Brasil, entonces volvemos al punto cero y ahí va a haber posiblemente una excelente sintonía política entre Argentina y Brasil. Y digo política porque los intereses económicos de estos dos países no están necesariamente alineados. Pero Alberto Fernández y Lula van a tener una mejor relación que Fernández con Bolsonaro. Y ahí podría ser Uruguay el que se sienta más aislado, que ya se está sintiendo y quiere hacer su propio camino. En general, en estos procesos, la inercia prevalece. ¿Qué significa eso? Que los países van a hacer lo que quieran, sin tomar la decisión de dar por finalizado el Mercosur. Van a hacer de cuenta que. Entonces Uruguay, que está tratando de ser Chile, va a iniciar negociaciones. Las negociaciones llevan tiempo. En principio no va a haber ningún cambio. Solamente va a haber mala sangre y discusiones políticas. Para las decisiones que toman tiempo, hace falta tiempo. Y eso no se va a hacer en un año. Andrés, y en este contexto, ¿qué se puede prever de este potencial acuerdo que se generó en la gestión anterior entre Mercosur y Comunidad Europea? Es altamente improbable porque la Unión Europea tiene adentro a 10 países que no quieren competir contra la agricultura del Mercosur. Entonces ponen como excusa, que es muy buena, que Bolsonaro quema la Amazonia. Y están tratando de meter alguna cláusula, algún acuerdo complementario que asegure que en el Mercosur vamos a proteger el ambiente. Cosa altamente complicada porque en el fondo esto es una excusa. Como les decía, esos 10 países liderados por Francia, Polonia, Irlanda, lo que no quieren es competir contra nuestro muy competitivo campo. Y por lo tanto ahí el problema no es el Mercosur. Por una vez son nosotros, es la Unión Europea. Ya que trajiste a colación a Jair Bolsonaro, a Brasil, estábamos hablando también de la relación de la potencialidad de si puede ganar Lula las elecciones el año que viene o no. Consultarte qué opinás vos de la situación actual política de Brasil, teniendo en cuenta la cantidad, el súper pedido de impeachment que se ha realizado contra Jair Bolsonaro, el hartazgo social, hemos visto más movilizaciones. ¿Qué te parece? ¿Qué está pasando allí en Brasil? Hoy el impeachment es altamente improbable. Y es altamente improbable por dos razones. Primero, porque Bolsonaro sigue teniendo un apoyo del 30-35% de la población, que es muy alto en un contexto de desastre económico y pandémico. 30-35% es muy alto. Los presidentes que fueron destituidos, Dilma, Collor de Mello, tenían abajo del 11% de imagen positiva, no 30-35%. Y además está cerca del fin de mandato. No vale la pena empezar un proceso que puede llevar casi un año cuando el año que viene se vota. Y además, Bolsonaro tiene apoyo importante en la clase política y no perdió totalmente el control de la calle. Las manifestaciones que hay son de lejos mucho menos masivas que las que hubo para destituir a Dilma. Bien, Andrés, y en relación a la situación política que se vive siempre en Brasil, lo que se plantea justamente esto del termómetro social, de cómo impacta en cuanto a los reclamos en la clase social. El rol del Centrado en relación a este marco político va a seguir siendo determinante, pero ¿vos creés que le va a seguir sosteniendo la mano el Centrado a Jair Bolsonaro? Esa es la pregunta clave. El Centrado es este grupo de partidos políticos que se llaman fisiológicos, se adaptan así como al cuerpo, y están siempre con el gobierno. Y es la derecha clientelista contra la que Bolsonaro hizo campaña. Bolsonaro se apoyó para su campaña de derecha en otros grupos, en los evangélicos, en los militares, en los conservadores, en los neoliberales, pero no en los clientelistas. Y al final termina traicionando a algunos y termina asociándose con aquellos que había despreciado. Y por ahora parece que el Centrado está muy contento y no tiene ninguna razón para cambiar lealtad. Está llevándose todo lo que quiere, que no es una agenda ideológica, sino cargos y dinero.
Y teniendo en cuenta que, bueno, se había hablado de esta polémica sobre el fraude con las vacunas, en el sentido de un caso de corrupción con Covaxin, que se lo vinculaba directamente al exministro de Salud, Ricardo Barros, que de hecho es del Centrado. Ahí que se lo vinculara directamente a un caso de corrupción. ¿Esto no podría llegar a tener algún tipo de que afecte de alguna manera a Jair Bolsonaro este caso de corrupción y vincularlo directamente con Ricardo Barros? Podría ocurrir, pero de nuevo, primero, la corrupción está en el ojo del portador. Siempre uno piensa que el corrupto es el otro. Así que toda esta gente que votó a Bolsonaro, este 30% de apoyo, está convencido que corrupto es el PT, es el partido de Lula, y por lo tanto nada puede ser más corrupto que eso, no importa las pruebas que me muestren. Por el otro, como les decía antes, con 30-35% de imagen positiva y mucho dinero para repartir, el Centrado no tiene ningún incentivo para hacer el impeachment de Bolsonaro, porque la corrupción es de lo que se financia el Centrado. No es algo que lo escandalice. Bien. Andrés, te llevo a México, no quería dejar de pasar por allá justamente por estos procesos electorales que se han vivido últimamente, donde se ha dado una elección fundamental, podríamos decir, en cuanto a la gobernabilidad para Andrés Manuel López Obrador. Pero además de los resultados que obtuvo Morena, hay un factor que me parece determinante para prever lo que puede venir en la región en relación a los partidos medioambientales, los partidos verdes. En el caso de México vimos un crecimiento del Partido Verde en la coalición Morena, en el cual cuadruplicó los escaños. ¿Vos creés que esto va a ser una constante en la región como se ha dado en Europa? Lo dudo mucho. Los partidos verdes tienden a responder a una demanda postindustrial. Cuando la gente está satisfecha con su empleo, con las cuestiones materiales, con la comida, con la vivienda, con la vestimenta y con el turismo, entonces puede dedicarse a las demandas simbólicas, o digamos más inmateriales, porque el ambiente es material, pero está un poco más alejado que la comida. Y nosotros no estamos en esa etapa todavía. En América Latina hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, hay mucha informalidad. Por lo tanto, para preocuparse por el ambiente todavía hay una etapa. Sin embargo, fíjense el ejemplo de Tierra del Fuego. Argentina necesita imperiosamente producir para exportar. Y sin embargo, por unanimidad, en la legislatura de Tierra del Fuego decidieron vetar la creación de salmones, que es una de las principales exportaciones chilenas, por ejemplo. Así que puede ser que la agenda verde empiece a hacer camino en América Latina. Lo que yo no veo es capacidad de esa agenda de triunfar sobre la agenda material, que va a cobrar más fuerza todavía cuando se termine la pandemia, salgamos de cuarentena y confinamiento y nos demos cuenta de cuán pobres somos, cuánto más que antes. Y también, bueno, a sumarle por ahí a lo que decías, Andrés, el hecho de que está en agenda de todo el mundo, principalmente de las principales potencias, como por ejemplo Joe Biden, o en Europa, que se está hablando permanentemente del cambio climático, de generar cumbres para poder combatir el cambio climático, como por ejemplo la que está prevista en Glasgow para noviembre de este año. Sí, no es que América Latina esté fuera de la agenda. Esa agenda va a estar en manos de algunos gobiernos. En este momento Brasil no le interesa. Si gana Lula, va a estar otra vez ahí arriba. Pero en todo caso, y esto es lo importante, en el mundo lo único que importa para el ambiente en América Latina es Brasil. Por su producción de carbono, por su capacidad de destruir el Amazonas. Todo lo demás somos periféricos. Bien, Andrés, en este contexto en relación a lo que es el medio ambiente y a los discursos que ha planteado Joe Biden, ¿cómo podemos interpretar el discurso de los 100 días, sobre todo cuando hacía eje en los agradecimientos a Wall Street, pero llamaba o convocaba a que se respeten las sindicalizaciones, hablaba de la formación de la clase media mediante los trabajadores? ¿Cómo debe interpretarse en la región ese discurso? Lo más importante que tengo para decir primero es que Biden, cuando hace ese discurso, no piensa en la región. Está hablando para Estados Unidos. América Latina no pasa ni por el fondo de su mente. Ahora, lo que nosotros tenemos que interpretar es que Biden tiene un diagnóstico de que Estados Unidos tiene una sociedad en disolución y está preocupado por regenerar la cohesión social en Estados Unidos, que considera que el neoliberalismo, como lo quieran llamar, había erosionado. En América Latina pasa algo parecido, y el discurso para la región que hace Juan Sebastián González, su hombre para América Latina, es parecido cuando habla de una región segura, próspera y de clase media. De clase media, que quiere decir justamente con sectores que den estabilidad y que tengan un nivel de prosperidad y cohesión social importante.
Una región de clase media es lo contrario de una región con lucha de clases. No están haciendo un discurso anticomunista, pero sí están haciendo un discurso anti-sociedades bifurcadas, anti-sociedades truncadas, anti-sociedades divididas entre ricos que todo lo tienen y pobres que no tienen nada. Andrés, antes de cerrar, me gustaría, no quiero dejar de preguntarte tu opinión con respecto a la postura de Argentina y de México en la situación de Nicaragua, tanto de la declaración de la OEA como la declaración también de los 59 países en el contexto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el caso de México, es su tradición. En política externa, México está siempre un paso atrás, con una neutralidad que le permitió convertirse en un reducto donde se refugiaban exiliados de varias dictaduras. En el caso de Argentina, no. Y hay dos lecturas. O Argentina quiere mantener una cierta neutralidad para ser interlocutor en caso de necesidad de diálogo con el régimen, y por lo tanto votar en contra de Ortega la deja fuera del diálogo con Ortega, o simplemente es una decisión de política exterior tomada para satisfacer a su base doméstica, sobre todo al electorado kirchnerista, a la militancia más fuerte, a la que le tiene que dar ajuste económico y entonces la compensa con políticas supuestamente progresistas en el exterior. Esto es lo que hizo Lula a lo largo de su gestión. Era ortodoxo en la economía y progresista en la política exterior. No es nada tonto. Y en relación a la situación que tiene Nicaragua hoy, ¿cuál crees que puede llegar a ser alguna solución en un momento en el cual Daniel Ortega ha entrado en un camino de ida, podríamos decir, con más de 20 referentes opositores detenidos, sin candidatos, opositores para una elección que seguramente no va a ser acompañada desde los organismos internacionales? Hay tres posibilidades. Intervención externa, que está descartada, nadie le está pensando ni proponiendo. Levantamiento interno, que la sociedad nicaragüense se le dé vuelta y lo saquen de los fundillos, o que no pase nada de eso y siga todo igual. Viendo el ejemplo de Cuba y de Venezuela, el tercer escenario es el más probable. Bien, en ese sentido se puede entender también que existan, digamos, vínculos externos con agentes como puede ser Rusia, China, para acompañar estas gobernabilidades, ¿o crees que es algo autónomo? Depende de lo que pase adentro. Sobre todo depende de lo que pase adentro. Los actores externos pueden apoyar una u otra posición, pero si no hay intervención externa directa, esto lo resuelven o no los nicaragüenses. Bien. Andrés, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has brindado. La verdad, bueno, una claridad conceptual impecable. Siempre es un gusto poder trabajar con vos. Les agradezco muchísimo como siempre y acá sigo a disposición. Muchas gracias. Con nosotros Andrés Malamud, politólogo, radicado en Lisboa, Portugal, dándonos una perspectiva, una interpretación regional de las distintas necesidades y situaciones que se están viviendo en materia político, social y económica. Exacto. Me quedaría horas hablando con Andrés realmente porque es muy interesante la perspectiva a partir de lo cual vamos tratando y analizando todo lo que está pasando. Nos quedaban temas realmente para charlar porque quería preguntarle de Ecuador también. Bueno, todo me gustaría, pero bueno, lo vamos a comprometer próximamente para seguir analizando la región. Seguro que sí. Así que, bueno, la verdad que no ha tenido nada de desperdicio en la entrevista que hemos trabajado. Ahora lo que sí, no te vayas, quédate ahí que en el próximo bloque tenemos una propuesta en materia de medio ambiente en este contexto de G20 y la película que te arrimamos todas las semanas para poder interpretar algún conflicto a nivel internacional. No te vayas. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Continuamos con Enlace Internacional y como te anticipábamos, estamos en contacto con Belén Falapa de la organización Botellitas de Amor, justamente para que nos cuenten en este contexto de G20, donde se han reunido los principales referentes internacionales, qué expectativa genera en materia medioambiental cuando se encuentran tantos países, cuando se discuten cosas tan relevantes. Buen día, Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, básicamente lo que comentaba, viste, en relación a lo que ha sido este encuentro del G20, ¿qué expectativa tienen ustedes en relación a lo que va a venir o qué es lo que esperan de estos encuentros en relación al medio ambiente? Bueno, mira, a ver, si bien entendemos de que creemos que el foco de las reuniones ahora están centradas en el COVID y el tema de las vacunas, ¿sí? De cómo se distribuyen, y de la reactivación económica después de la crisis que ha sufrido el mundo por el coronavirus,
Esperamos que esta reactivación económica, sí, volver a lo anterior, sí, volver a la vieja normalidad, ¿no? Sea de la mano de un desarrollo sostenible, ¿sí? Así que bueno, el 90% del rendimiento económico mundial está basado en estos países, ¿sí? Que forman el G20, son los principales países industrializados, ¿sí? Emergentes, y 2 de cada 3 personas del mundo viven en estos países, por lo cual tienen una influencia muy grande en lo que es en el desarrollo económico, tanto del comercio, y así como también estas actividades influyen obviamente en el cambio climático. Además de que bueno, varios de estos países rectificaron, ¿sí? Lo que fue el Acuerdo de París en su momento, y si bien actualmente hubo disminuciones relacionadas con el paro económico del coronavirus, si esperan tener una reactivación económica, esperamos que sea de la mano de estos acuerdos que firmaron y de este objetivo de limitar el calentamiento global a los 1.5 grados para el siglo, y de que sigan con estas políticas, y que no por el volver a la actividad económica vieja, así como todo a full, digamos, dejen de lado todos estos principios, ¿sí? Y todo esto que se estuvo hablando con respecto al calentamiento global, ¿sí? El cuidado del ambiente y de los océanos. Así que esperamos de que, bueno, de que no se deje de lado por una reactivación económica rápida, sino que sea un desarrollo paulatino, sostenible, ¿sí? Acompañado. También, bueno, nosotras el año pasado no fue, pero en la reunión de la que fue en Osaka, ¿sí? Bautizaron como una meta global, ¿sí? De visión de océanos azules, que hablaba de la contaminación del plástico, ¿sí? En los océanos, y de cómo podían mitigar esto. Así que bueno, esperamos de que todas estas cosas que se hablaron en su momento, ¿sí? Se sigan haciendo, no se dejen de lado, y también se le dé prioridad tanto a lo ambiental como a la salud, ¿sí? Del mundo, y dejando un poco de lado el crecimiento económico, que sea algo más acompañado, ¿sí? A lo que es un desarrollo sostenible y un progreso de la sociedad y del mundo, ¿sí? Y de que sea acompañado, ¿sí? Que no empecemos a dejar de lado de degradar el medio ambiente por crecer económicamente. Bien. Belén, te agradecemos muchísimo, bueno, este ratito que se han tomado, que se han sentado a interpretar un poco los desafíos que se han planteado y lo que viene desde una lógica comprometida ambientalmente. Así que les mandamos un fuerte abrazo a ustedes y bueno, y reivindicamos y apoyamos todo el trabajo que están haciendo en materia medioambiental. Bueno, muchas gracias. Bueno, con nosotros Belén Falapa, dándonos un pantallazo general de las expectativas que generan en materia ambiental estos encuentros en materia política tan importantes, tan destacados. Exactamente, como siempre un placer tenerla aquí en Enlace Internacional a Belén Falapa en esta oportunidad vía Skype, vía Zoom, para poder charlar y bueno, que nos comente su perspectiva con respecto a la cumbre. Pero nosotros tenemos que seguir en el programa y ahora se viene el segmento cultural. Básicamente vamos a vincular una película con algún hecho que hemos desarrollado en esta oportunidad. Y hemos pensado en básicamente el tema del retiro de la base, del retiro de Estados Unidos de la base aérea de Bagram, y se nos vino a la mente una película polémica, pero ya vamos a charlar en un ratito nada más. Vamos a ver el tráiler de La Noche Más Oscura. Ya volvemos. Can I be honest with you? I am bad news. I'm not your friend. I'm not going to help you. I'm gonna break you. Any questions? I want to make something absolutely clear. If you thought there was some working group coming to the rescue, I want you to know that you're wrong. This is it. There's nobody else hidden away on some other floor. There is just us. And we are failing. You really believe this story? Osama bin Laden? Yeah. What part convinced you? Her confidence. If you're right, the whole world's gonna win in on this.
We will never find him. He is one of the disappeared ones. Veíamos el tráiler de la película La noche más oscura de Catherine Bigelow de 2012. Una película que de hecho generó polémica meses antes de que se estrenara. Porque, bueno, como podían ver, la película trata sobre la búsqueda de 10 años de Osama Bin Laden. Pero la controversia estuvo alrededor de cómo la directora había obtenido tanta información con respecto a cómo fue la búsqueda durante estos 10 años. Y básicamente en ese momento hasta se creó una comisión de investigación en el Senado de Estados Unidos para ver si había habido algún tipo de infiltración por parte de la CIA hacia la directora de la película para, bueno, dar información al respecto de cómo hallaron a Osama Bin Laden. Tal cual, de hecho esto lo que genera, lo que hace es justamente hasta llevar a pensar quién está produciendo comercialmente y económicamente este tipo de contenidos. Pero la verdad es que es interesante, sobre todo entender la utilización del cine para distintos motivos, perspectivas ideológicas, políticas. Hubo otros casos como lo que fueron varias producciones norteamericanas a fines de la década del 80, de hecho las que más se destacaban era Rocky en este contexto de Guerra Fría. Así que es una propuesta que está muy buena analizarla con el conocimiento previo de estas cuestiones que te estamos planteando. Exacto, y también teniendo en cuenta que fue una película muy criticada en el aspecto de que hasta se planteó que sería como una suerte de apología a la tortura como mecanismo para obtener información. De hecho, en la película dura más de 2 horas y media y en la película principalmente vemos distintos hechos y eventos de tortura hacia personas que pertenecen a Al-Qaeda o estarían asociados a Al-Qaeda para obtener esa información para conocer dónde está Osama Bin Laden. La cuestión es que si es dura la película, bueno, de hecho, la misma directora Catherine Bigelow fue interrogada con respecto a este tema, es decir, ¿usted está a favor de la tortura o no? Bueno, lo que ella dijo es que mostrarla no significa aprobar este tipo de conductas. La cuestión es que sí, la película es dura, presenta muchos de estos casos y, bueno, en el sentido también de cómo se fue labrando esta investigación para llegar a conocer dónde estaba Osama Bin Laden, un final que todos conocemos. La cuestión es que por eso también nosotros, en cierta forma, la traemos a esta propuesta, nos parecía interesante para ver diferentes perspectivas del hecho en sí mismo y también relacionándolo, vinculándolo con el tema que hablábamos en el bloque 1 de la retirada de Estados Unidos de la base de Bagram. ¿Por qué? Porque en esta película justamente la base aérea de Bagram es el hecho donde prácticamente funciona toda la película y los hechos de tortura, de persecución, hasta inclusive de prisión de los distintos personas que fueron arrestando para encontrar a Osama Bin Laden. Por eso también la traíamos a colación y para que ustedes vean la magnitud de esa base aérea. Interesantísimo, así que te lo dejamos a disposición para ver si te interesa ver el detrás de escena por ahí un poco primero y después abordar este contenido que la verdad que está muy bueno para poder generar este análisis, esta crítica de cómo se han manejado. Así que te la dejamos a disposición. Pero ahora contanos este outfit que te han presentado para hoy. ¿Viste qué divino? Totalmente. Hermoso el outfit que me ha dado el atelier Ellen Hansen para este programa de Enlace Internacional. Empezamos de abajo para arriba, las botas de cuero ecológico divinas. Miren lo que es este vestido precioso, aparte de calentito, que es ideal para estos días. Es de lana de oveja 100% natural, es tipo color bisón con tintas naturales, un bisón oscuro. Y bueno, es un diseño de la diseñadora Ellen Hansen. Tiene estos detallitos, por ejemplo, que tiene estas aplicaciones en trenzas que son realizadas a mano. Es muy artesanal, es elegante, la verdad que es precioso. Y bueno, los accesorios también son del atelier, por ejemplo, este anillo, que es un anillo de plata que ha sido diseñado por un orfebre. Hermoso todo lo que tienen allí y lo más importante es que piensan que todas las mujeres se pueden ver bien, así que tienen para todos los talles. Vayan, se los recomiendo, a San Lorenzo 576 de Ciudad de Mendoza. Y vos lleva a tu esposa. Totalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana en Enlace Internacional, esta propuesta que hacemos desde Acequia, que acompañamos también en Canal Sama San Juan, Canal 13 de San Luis. Nos vemos el sábado que viene. Chau, chau.